Hola a todos y a todas, bienvenidos a Acor Inversiones. El día de hoy estaré hablando sobre uno de los fondos de inversión que más inversionistas tiene en nuestro país. Recordemos que es una serie de videos que he estado haciendo en el canal de YouTube donde explico bastantes fondos de inversión y pues prácticamente la idea es como hacer un barrido general sobre el fondo y al final hablar un poco sobre qué características deberían tener las personas al momento de invertir, y a partir de la información que estoy dando, pues cada inversionista toma decisiones con respecto a este análisis general. Entonces iniciemos. Recuerden que en la lista de reproducción de los fondos de inversión explico cómo usar esta página, que es bastante fácil. Aquí podemos encontrar los mejores fondos de inversión y con la información actualizada. Entonces el día de hoy, como estoy haciendo la serie de videos de mayor fondos con más inversionistas en nuestro país, lo primero que vamos a ver es una lista bastante larga. De esta lista prácticamente ya he hecho como más de 10 videos sobre estos fondos de inversión y el día de hoy estaremos hablando sobre este fondo que tiene 33.000 inversionistas. Este fondo es el fondo Renta Liquidez, también de Bancolombia. No es de los mejores, siendo sincero. Digamos que Renta Liquidez está por debajo en cuanto a rentabilidad y número de inversionistas con respecto a la Fiducuenta y al Plan Semilla, que también ya tengo videos acerca de estos fondos de inversión. Sin embargo, tiene bastantes inversionistas y pues es interesante como entrar a identificar por qué o cuáles son las razones por las cuales las personas confían en este fondo. Vamos a empezar entonces. Renta Liquidez, ¿cierto? En su página principal, y se puede invertir desde 20.000 pesos. Recordemos que los montos bajos básicamente es como la puerta, por decirlo así, para poder invertir en los fondos de inversión. Entonces, cuando esta puerta que está acá la empezamos a trabajar con montos demasiado bajos, pues esto nos va a dar la alternativa de que entren muchas personas a los fondos de inversión. Por eso no hay que guiarnos en que el fondo de inversión con más inversionistas es el más rentable. No en todos los casos, ¿cierto? Y pues puede cambiar. Es un producto que es administrado por Valores Bancolombia, ¿cierto? Que es una comisionista de bolsa. Valores Bancolombia también es como bastante conocido en nuestro país, pero está muy desligada del banco Bancolombia. Entonces hay que como que aprender a diferenciar ese tipo de aspectos. Vemos en beneficios entonces que la inversión básicamente está diversificada en títulos de alta confiabilidad y rentabilidad. Entonces, pues ya ahorita más a fondo vamos a ver qué tipo de activos o qué tipo de títulos son los que ellos manejan. Bueno, un grupo de expertos, ¿cierto? Que eso es lo que se maneja pues en todos los fondos de inversión, o es lo mínimo que deberían tener. Y pues canales de comunicación electrónicos, físicos, etcétera, etcétera. Bueno, eso también como que ya viene trabajándose. Hay una calificación también, hay unas tarifas y comisiones que ahorita los vamos a ver. La regulación y los documentos, pues obviamente depende del capital en que se vaya a meter. Si muchas veces se va a ingresar con capital bastante alto, lo normal es que pidan una certificación de ingresos o la declaración de renta, dependiendo de la persona, ¿no? Como vemos, estos reglamentos se van actualizando, entonces la información que se tenía del 2020 pues no va a servir ahorita para el 2023. Aquí en fichas técnicas y esto, pues bueno, esto es lo que vamos a abrir. Lo normal es que nos abra la página de esta manera, y hay que tener presente que hay que seleccionar el fondo porque la página no la actualiza directamente con el Fiducuenta. Ya después de ingresar a la página y de darle clic en Renta Liquidez, en la parte bien inferior es donde vamos a encontrar el histórico de las fichas técnicas, que es lo más importante. El día de hoy pues estaré hablando de la ficha técnica del mes de octubre, entonces es información bastante actualizada. Lo primero que vamos a ver en esa ficha técnica es básicamente, y aquí está toda la información del fondo para que la tengan en cuenta, la fecha de creación. Entonces vemos que es un fondo que tampoco es tan, digamos, no es tan antiguo, pero tampoco está tan nuevo, que básicamente tiene o empezó operaciones en el año 2011, ¿cierto? El objetivo de ellos es que al momento de invertir, ¿cierto? El objetivo del fondo de inversión es proporcionar a los inversionistas, bueno,
instrumentos de inversiones a corto plazo, ¿cierto? Y un riesgo conservador. Que como yo lo digo, pues para mí personalmente como que no me cuadra mucho en cuanto a rentabilidades, pero pues tal vez se está haciendo de la forma correcta, ya ahorita lo vamos a ver. Inversiones, bueno, que en el fondo vamos a ver los activos, pero básicamente es muy similar a los emisores que ofrecen los otros fondos de inversión. Banco de Vivienda, Banco Bogotá, Banco Colombia, y todo va a estar repartido en este tipo de emisores. El único que no había visto era este Findeter. No tengo ni idea de qué sea, hay que averiguar un poco más a fondo porque si lo están invirtiendo directamente acá es porque hay algo interesante y además tiene un porcentaje mayor a, digamos, a los otros bancos o al mismo Ministerio de Hacienda. Entonces puede ser una inversión interesante. Más allá de averiguarlo, lo más importante es, oiga, ¿será que yo puedo invertir directamente ahí o tengo que tener un intermediario también? Es una pregunta que dejo como ahí abierta porque sí podría ser muy atractiva esa inversión si pudiera invertir directamente. Lo que vemos en la participación según el tiempo, ¿cierto? Es que básicamente es un fondo donde la mayoría están o la mayoría de inversionistas entre 1 y 180 días. Entonces, como que cumple con lo que dice inicialmente, corto plazo, queremos que las personas entren y salgan, etcétera, pero igual vamos a ver si las rentabilidades dan para ingresar en este periodo de tiempo, porque es diferente de que usted me diga que me está ofreciendo una rentabilidad de un 20% efectivo anual, ¿cierto? Y yo sé que en los primeros meses, pues la rentabilidad va a ser bastante alta o puede ser más volátil, a que me digan le vamos a ofrecer un 10, un 11 y pues en los primeros meses el movimiento es muy corto. Entonces, como lo he venido explicando, lo más importante es entender como de, oiga, realmente el fondo me sirve a mí, o sea, la rentabilidad que está dando el fondo me sirve a mí para corto plazo o no. Siguiente a eso, pues lo que vemos es que hay diferentes tipos de participaciones. Estas participaciones las podemos ver, vemos que va desde la A hasta la G. Nosotros estamos, o las personas que invierten desde los 20,000 pesos, están desde en la participación tipo G. Y vemos que acá están los 33,000 inversionistas. En las otras participaciones, que por lo menos no vi la información en la página, supongo que también será por capital o porque sean personas jurídicas, o de una u otra manera las universidades también les dan algún tipo de clasificación, pues van a tener una rentabilidad diferente que también la vamos a ver en las gráficas. Entonces, según esta participación, lo que podemos ver es que la comisión para las personas de la participación tipo G, pues es aún más alta que el otro tipo de participación. Entonces, lo primero que yo quiero o que debería averiguar es, oiga, yo quiero invertir en este fondo, ¿cierto? Hay prácticamente 7 participaciones diferentes. De estas 7 participaciones diferentes, la normal es donde más cobran. Entonces, ¿qué debo hacer yo para entrar a las otras participaciones para que la rentabilidad sea más alta para mí? Y no solamente quedarme con, bueno, ya que en esta clasificación, pues no pasa nada. Digamos que aquí vemos que una clasificación es el saldo mínimo, porque aunque podemos ver que acá, que la participación tipo A, tipo B y tipo G tienen un saldo mínimo, ¿cierto? De 1 peso, miremos la participación tipo C y la D y la E, que son participaciones con saldos mínimos bastante altos. Al igual, o bueno, la F prácticamente duplica la E, es un capital bastante elevado para un fondo de inversión, entonces posiblemente por eso es que se deba a esta clasificación, pero de todos modos es importante averiguar. ¿Quién quita que para ser parte de la B, cierto, que la comisión es aún menor, o sea, es prácticamente una tercera parte, un poquito más de una tercera parte de la comisión de la tipo G, y pues el monto mínimo y eso es exactamente lo mismo? Entonces, ¿qué debo hacer para llegar a esa tipo G? Porque lo que vamos a ver, a esa tipo B, porque lo que vamos a ver es que aunque sí la rentabilidad de la tipo G, como lo podemos ver acá, la evolución que ha tenido al transcurso de los últimos 5 años ha sido mayor a las otras, ¿cierto? Vamos a ver ahorita las rentabilidades porque
en la rentabilidad es donde realmente sabemos si sí es efectivo o no la comisión o si es importante o no. Antes de llegar a esta parte de la rentabilidad, como siempre, la volatilidad a mí me parece muy baja para digamos que para este tipo de fondos de inversión que queremos retirar nuestro capital en corto plazo, 180 días. Pensemos en 180 días donde la volatilidad es menor a un 1% en todos los casos. Entonces, esa volatilidad va a ser muy lenta y no significa que no me dé una ganancia. Digamos, puede que yo invierta 100.000 pesos y al primer mes se va a cumplir de que, oiga, le dimos una rentabilidad de 1.000 pesos, un ejemplo. ¿Esos 1.000 pesos le sirven a usted? O sea, ¿realmente son el beneficio que quería tener o quiere tener más rentabilidad a futuro y tal vez el fondo no se adapte a lo que usted busque? Siguiente a esto vemos las rentabilidades históricas. Estas son rentabilidades efectivas anuales, por lo cual hay que entender de que, digamos, si en el último año es un 15%, ¿cierto? No lo voy a dividir en 12 y ahí voy a sacar la rentabilidad mensual. No, esto no se maneja así. Hay una fórmula más a fondo donde prácticamente se tienen en cuenta el interés compuesto, porque se tiene en cuenta el interés mes a mes para sacar esa rentabilidad efectiva anual. Entonces hablamos de que estamos en la tipo G, ¿cierto? Donde las rentabilidades del año de corrido son de un 13%, 13.9% y del último año de un 13.7%. Y la del tipo B, ¿cierto? Está en un 15% y el último año un 14.8%. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir acá? Efectivamente, las comisiones sí afectan este tipo de rentabilidades ya mostradas dentro de la tabla, porque veamos acá la diferencia, ¿cierto? Y adicional a esto, entonces hay que empezar a interpretar y es, ¿esta rentabilidad que me ofrecen es la adecuada? Como yo le había mencionado anteriormente, lo más importante al momento de invertir es la inflación. La inflación en este momento está en un 11%, ¿cierto? En Colombia, ¿no? Entonces, este 11%, que es la inflación, vamos a tenerlo muy presente al momento de invertir. Si yo en el año de corrido tengo un 13, casi un 14%, si supera la inflación, lo que quiere decir es que en pocas palabras es una buena inversión, pero para usted como inversionista, este dinero que le está significando a usted, esta ganancia, digamos, de un 2, un casi 3%, es lo que se quiere ganar o realmente quiere obtener aún mayor ganancia. Digamos que para mí el tipo B podría ser ideal para plantearlo sobre mis inversiones, pero un tipo G como que ya va muy a ras, aunque parece un 11%, un 1% de diferencia, como que no es muy significativa. Créanme que a largo plazo, pues sí es interesante al momento de invertir tener activos que generen un 1% más, un 2% más. Entonces, eso hay que evaluarlo. Igual ahorita al final como que ya concluyo esa parte. Vemos la composición de los portafolios, pues ya nos habían dicho que lo que querían era como tasas fijas, movimientos que se puedan retirar a corto plazo, ¿cierto? Entonces por eso vemos ese tipo de activos en cuentas de ahorros, que es un 46%. Y adicional a esto, pues lo que vamos a ver es que la composición del activo, lo que puedo ver es que en gran parte el capital está disponible. Entonces, casi la mitad del capital está disponible. Entonces, ¿qué estará pasando? No hay oportunidades, están esperando como la oportunidad de reinvertir. Y adicional a esto, un 99% es en pesos colombianos. También tenerlo muy presente al momento de invertir, porque si yo tengo otro fondo que también invierte en lo mismo y también tiene el mismo porcentaje en pesos colombianos, pues no estaríamos hablando de una diversificación adecuada, y lo mejor es inyectarle el capital al fondo en diferentes periodos. Esto de los emisores, como les dije, lo más interesante sería ver esta quinta opción, porque no la había visto en otros fondos. Y listo, eso en cuanto al fondo de inversión, digamos que a nivel general. A mí personalmente, ¿cierto? Como inversionista, no es un fondo que me llame la atención, principalmente porque, uno, pues yo ya tengo, ¿cierto? Yo ya tengo otro fondo
de inversión muy similar. Entonces, como tengo dos fondos iguales, lo que va a pasar es que si estos dos fondos manejan los mismos movimientos, las pérdidas o las ganancias van a ser las mismas. Entonces, ¿qué es lo que prefiero? Quedarme con este primer fondo y inclusive pues como les dije, yo ya estoy invirtiendo en Fiducuente y en Plan Semilla, entonces no es una opción. Dos, las rentabilidades para mí, ¿cierto? Están muy al ras. Digamos que mi objetivo es este, ¿cierto? Y este es el movimiento del fondo de inversión. El movimiento del fondo de inversión está acá, así. Como sí y no, sí y no. Puede que un año suba o puede que el otro año baje. Pero ¿qué es lo que yo prefiero? Invertir en fondos de inversión que todo el tiempo estén así. Que tenga más opciones de superar la rentabilidad fija mía, que viene siendo el 14-15% que ya les había mostrado, a que realmente no sepa si va a subir o no. Entonces como que no se adapta, ¿cierto? Y tres, pues la verdad, las inversiones en pesos colombianos, ¿cierto? Ya tengo bastantes y pasa lo mismo. Ahorita quiero como diversificar un poco más. Adicional a esto, como les dije, y se liga a la primera, es ya tengo varios activos en los mismos emisores, con las mismas, con los mismos ¿qué? Con la misma moneda. Entonces, aquí es lo que tengo que decidir es, ¿este fondo de inversión es mejor que los otros? Sí y no. Si la respuesta es sí, pues entonces tengo que empezar a tomar acción sobre o mover el fondo o inyectarle más capital o cerrar el otro. Así de sencillo. ¿Para qué personas veo que puede como que ser interesante este fondo? Yo realmente, por lo que veo y por las rentabilidades, no me fío en esto. O sea, yo no le diría a una persona que entre a invertir a corto plazo en este tipo de fondos. Porque por lo que veo, la evolución, ¿cierto? Del capital, y es más, miren, estamos en, y se los puedo mostrar acá, la evolución del fondo, ¿cierto? De los 100.000 pesos colombianos al transcurso de los 5 años, nos está diciendo lo siguiente. Si usted invirtió los 100.000 pesos en octubre del año 2018, para mayo, ¿cierto? Del 2019 hubiera tenido 5.200 pesos. La pregunta es, ¿esos 5.200 pesos son significativos para usted? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, puede ser un fondo que realmente se adapte a corto plazo, pero si vamos a ver también acá, para el siguiente año, ¿cierto? Para octubre del año 2019, el fondo hubiera tenido menos de los 105.000 pesos. Entonces pasa lo mismo. Usted prácticamente estaría como feliz con esa rentabilidad a corto plazo, o más bien esperaría un transcurso mayor, un mayor tiempo de evolución de la inversión. Y lo vamos a ver en los últimos años. Entonces, si usted hubiera invertido en el año 2022, ¿cierto? Aunque bueno, es que del año 2022 al 23 la mayoría de los fondos crecieron bastante. Entonces creo que no es una comparativa que sea viable, pero yo a lo que quiero llegar es, miremos que la evolución más significativa de un fondo, ¿cierto? De acá hasta acá, se dio prácticamente en un año, un crecimiento bastante alto. Entonces, para usted realmente, corto plazo es estar un año o menos de un año. Si usted está hablando de 180 días, complicado porque no es el fondo más adecuado. También lo digo teniendo en cuenta la volatilidad. La volatilidad es muy baja. Entonces, para un fondo a corto plazo con una volatilidad tan baja, sí va a tener ganancias, pero vuelvo a preguntar, ¿las ganancias son significativas para usted? O sea, esas ganancias que está teniendo en 180 días realmente sí significan una valorización de su capital o no. Entonces, para mí este fondo va más como de un año a 3 años, que por lo visto un 8% de las personas como que se han mantenido en ese rango. Adicional a esto, son personas como un perfil un poco conservador o un perfil medio, tampoco tiene que ser, creo que un perfil alto para este tipo de fondos no es lo más adecuado. Alguien que quiere arriesgar mucho capital y tener una ganancia muy grande a corto plazo, no creo que sea interesante a nivel de porcentajes, ¿no? A nivel porcentual. Entonces, yo creo que es más alguien de un perfil conservador, a un plazo de mínimo un año, ¿cierto? De 1 a 3 años, y que el objetivo pues sea invertir en pesos colombianos
y que posiblemente pues haga parte también del grupo Bancolombia para verse beneficiado de todo lo que tiene que ver con el banco y pues con los beneficios que manejan ellos al momento de invertir. ¿Listo? Y como digo, ya quedaría como tal la cuñita de, oiga, ¿qué debo hacer para disminuir esa comisión eh, significativamente? Es decir, pasar de ese grupo G al grupo B y obviamente tener más rentabilidades, porque si logro estar acá en el tipo B, pues las ganancias van a ser más significativas y tal vez en ese caso sí estaríamos hablando de no de invertir un mayor capital y pues tomar un poquito más de riesgo con este fondo para que genere más ganancias saltándonos y reduciendo las comisiones. Espero les haya gustado el video, no olviden seguirme en las redes sociales. Estos días estaré subiendo también otros videos sobre bastantes inversiones que tengo ahí presentes para ya empezar a invertir más que todo en acciones y en otro tipo de activos. Esto es Acor Inversiones y nos vemos en una próxima ocasión.